Me llamo Francisca, tengo 70 años y llevo más pasado que futuro, pero hay recuerdos que aún pesan en mi pecho como si hubieran ocurrido ayer. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué ocurre cuando una madre, después de toda una vida diciendo sí, decide decir no? Porque solo era yo cambiando la contraseña de mi tarjeta, y la casa se vino abajo. Quizá pienses que es una exageración, pero es verdad. Ese día, no solo cambié 4 números, pasé una página que llevaba décadas pegada. ¿Y quién fue el más herido? Ni tampoco era mi hijo, era su esposa, Mariana, una chica que sonreía dulcemente, pero me veía como un cajero automático, cuando gritó en el mercado, diciendo, «Tu madre cambió la contraseña». Supe que por fin había hecho lo correcto. Si alguna vez te han utilizado, olvidado o tratado como si tuvieras la obligación de pagar por la vida de otros, entenderás cada detalle de esta historia, y si nunca has pasado por esto, ahora lo entenderás. Porque hoy os voy a contar lo que pasa cuando una anciana se cansa de ser buena, se propone ser justo, y el precio que se paga por recuperar el propio nombre. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Lo que ocurrió no fue impulsivo ni por malicia, era para sobrevivir, porque cuando mi nuera lloró en medio del mercado, gritando, «Tu madre cambió la contraseña», no fue solo vergüenza lo que le recorrió los ojos, era desesperación. Y lo peor es que todavía no sabía ni la mitad de lo que ella ocultaba, simplemente lo sentí. Sentí que algo iba mal, muy equivocado. Mi hijo me miró como si le hubiera traicionado, pero solo había hecho una cosa sencilla, recuperé el derecho a elegir. Pero en ese momento, todo se vino abajo. Si también has estado en silencio por amor, te has tragado ranas para mantener la paz, o te has preguntado si no eras la persona equivocada por querer un poco de respeto, esta historia también es tuya. Y si quieres acompañarme a través de estos recuerdos, dame la mano, me gusta a este video, suscríbete al canal. No tengo mucho, pero cada vez que alguien pulsa ese botón, siento que digo, no estás sola, Francisca, y con este cariño, puedo seguir contándolo, porque, mira, todavía hay mucho que hacer antes de que se calme. Siempre he sido una mujer rutinaria, me desperté temprano, antes de que el sol despejara el jardín, y ya había puesto el café con canela en el fuego. Ese olor me hacía compañía mientras regaba los pimienteros en la parte trasera de la casa. Eran pocos, pero eran míos. Luego preparaba la habitación, cambiaba las flores en el altar y caminaba hasta la parroquia de San Pedro, donde me gustaba sentarme en los bancos del fondo y rezar en silencio por quienes ya se habían ido, y para quienes aún no lo sabían, se estaban perdiendo. Mi vida era sencilla, pero llena de presencia, pero poco a poco, estaba siendo invadido. Daniel venía casi todos los días, sin avisar. Mariana entró detrás, con su nieto en el regazo, tirando la bolsa sobre el sofá y encendiendo la televisión al máximo. «Esta casa es un alivio, suegra, aquí hay paz», dijo sonriendo, mientras se quitaba los zapatos y me pedía té. Al principio, me pareció precioso, la familia cerca, la casa llena, la risa del chico corriendo de una habitación a otra, pero entonces, me di cuenta de que ya no era un visitante, era la ocupación. Rebuscaron en mis cajones como si fueran suyos, usaron internet, cogieron comida del armario, pidieron el mando a distancia como si fuera mi obligación estar allí, lista para servir. Un día, escuché a Mariana por teléfono diciendo, «Aquí en casa, en Tlaquepaque», y mi corazón dio un vuelco. ¿En casa? ¿Desde cuándo era ese su hogar? Sé que una madre no debería ser egoísta, lo sé, pero cuando pasas toda tu vida entregándote, llega un momento en que el silencio pesa diferente. No me quejé, ni cuando Mariana usó mi secadora, ni cuando Daniel aparcó el coche en mi garaje, bloqueando la salida, y mucho menos cuando Mariana salió diciendo que la suegra iba a cuidar del pequeño como si cuidar del nieto fuera mi función obligatoria, y no un gesto de amor que ofrecía porque quería. Pero lo peor, era la carta.
Siempre era una emergencia, una factura atrasada, una medicina, un regalo para el chico, una reparación de coche. Mariana tenía mi contraseña. Y Daniel dijo, entonces me encargaré de eso, mamá. Pero el después nunca llegó, y yo, no sexta las declaraciones. Confié en ello, confiaba en él porque era mi hijo, confiaba porque pensaba que ayudar era ser madre, pero poco a poco, una duda empezó a crecer dentro de mí. ¿Conoces esa sensación de que algo no va bien, pero no quieres admitirlo porque, si lo admites, te dolerá aún más? Vi bolsas caras en su silla de coche, perfumes que nunca he usado, ropa nueva colgada en el tendedero de su casa, y lo que me dolió ni siquiera fue el gasto, era el escondite, silencio, la mentira disfrazada de lo necesitábamos. Hubo un día especial, eso me marcó. Había hecho empanadas de queso y pimiento, la receta de mi madre. Estaba todo contento. La mesa puesta y el zumo frío. Daniel entró hablando por teléfono. Mariana fue directa al dormitorio y el chico cogió la tablet y se sentó en la esquina. Nadie se fijó en la mesa. Nadie dijo qué buen olor, mamá, nada. Y allí, por primera vez, me sentí invisible dentro de mi propia casa. Me detuve, fui al dormitorio y me miré en el espejo. Su pelo ya era blanco, su rostro con sus marcas del tiempo, y los ojos estaban tristes, pero no débiles. Era como si ellos, solos, ya supieran lo que mi corazón aún se negaba a entender, me estaban usando, y es entonces cuando quiero tomarme un descanso, y hablar contigo que me escuchas. ¿Alguna vez te has sentido así, como si lo hubiera hecho todo por alguien, y al final, se había convertido solo en un recurso, un número, una tarjeta? Si esto te ha tocado, comenta abajo, lo he vivido o es verdad, porque a veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos. Ese día, me senté al borde de la cama y guardé silencio. El olor de las empanadas había desaparecido. Y pensé, ¿fue ese el error? ¿Amar demasiado? ¿Ayuda demasiado? ¿Nunca decir que no? La duda se convirtió en una presencia, y la presencia se convirtió en una vigilia. Empecé a prestar atención, escucha, ser observado, a fijarme en cada detalle que antes pasaba por alto, como las veces que Mariana usaba la tarjeta incluso para comprar vinos importados, o cuando le susurraba a Daniel diciendo no se dará cuenta. Notar que, y así fue como, poco a poco, la mujer que siempre cedía empezó a sospechar, pero aún así no tuve el valor de preguntar, porque preguntar significaba romper, y yo no estaba preparada para romper con mi propio hijo todavía, pero todo tiene un límite, y la mía se estaba acercando, simplemente no sabía que el fusible sería tan pequeño, tan sencillo, así que, simbólico, 4 números. Una contraseña, un intercambio. ¿Sabes qué pasa cuando mamá cambia la contraseña? ¿Cuándo cambia el código de obediencia silenciosa? Eso es todo, lo descubrí, y tú también lo descubrirás, porque lo que pasó al día siguiente, nunca lo olvidé. Era un jueves caluroso cuando decidí pasar por el mercado de la esquina para comprar manzanas y harina de trigo. Quería hacer un pastel sencillo, el que hizo mi madre cuando notó algo de tristeza en la casa. Creo que eso fue todo. Sentía que algo iba mal y necesitaba distraerme. Entré en el mercado de Tlaquepaque como de costumbre, saludé a las chicas en la caja, elegí los ingredientes con calma y caminé despacio por el pasillo de productos de limpieza, cuando escuché, justo detrás de mí, la voz de la chica en el mostrador de ropa diciendo, «Mírala, Aira, ¿has vuelto para cambiarte los vestidos? ¿Eran pequeñas las de la semana pasada?» Me detuve, me giré con una sonrisa educada y respondí, «Creo que me has confundido, querida, no compré ningún vestido». Abrió mucho los ojos, «Pero estaba a tu nombre, doña Francisca, está aquí en el sistema, pagaste con tarjeta». Se me congeló el estómago. Puse la sonrisa más tranquila que pude y dije que la vería más tarde, pero dentro de mí, algo se rompió. Volví a casa antes de lo que imaginaba. Las manzanas estaban encima del fregadero.
Fui directamente al dormitorio. Me senté frente a mi viejo portátil e intenté acceder a mi cuenta bancaria, pero la contraseña estaba equivocado. Lo intenté de nuevo. Y otra vez, nada. Respiré hondo. Me limpié el sudor de la frente con el delantal y cogí el móvil. Llamé a Daniel. Respondió con esa voz apresurada de siempre. Mamá, ahora no puedo decir mucho. Voy a conducir. ¿Está todo bien? Dije que estaba intentando acceder a mi cuenta y parecía que la contraseña había cambiado. Silencio al otro lado. Entonces dijo, creo que fue Mariana. Lo cambió solo para hacerlo más fácil. Mamá, tranquilo. Te lo pasaré más tarde. Y colgó. ¿Quién puede ponérselo fácil? ¿Por qué alguien cambiaría la contraseña de mi cuenta sin preguntarme? No sabía qué dolía más, la invasión o la naturalidad con la que hablaba de ello, como si no fuera nada, como si ni siquiera tuviera derecho a saberlo. Me quedé allí, con el ordenador abierto, mirando la pantalla blanca, mientras el olor de las manzanas empezaba a volverse demasiado dulce. Ese olor me envolvió el estómago. Me levanté. Guardé todo en el armario y ese día no horneé ningún pastel. Las horas pasaron lentamente. Empecé a notar más cosas. Salidas repentinas de la pareja, compras que aparecían en su casa sin explicación, Mariana publicando fotos con ropa nueva, maquillaje caro, pero cada vez que venían aquí, era esa historia de siempre. Estamos muy unidos, suegra. Este país es difícil para todos. Y yo, tonta, dije que lo entendía, que Dios proveería, pero Dios también me dio ojos, y empezaban a ver lo que el corazón no quería aceptar. Empecé a recordar otras pequeñas cosas. La vez que Mariana olvidó una bolsa aquí con un recibo de una tienda en Zapopan, y qué raro fue Daniel cuando pregunté por esa cantidad. O el día que la tarjeta no pasó por la oficina y él dijo, qué raro, debe haber sido el sistema. Pequeñas mentiras que, juntas, empezaron a formar un rompecabezas mucho mayor de lo que imaginaba, pero aún así no quería enfrentarme a ello. Yo soy de otra generación, no discutimos de inmediato, observamos. Y espera el momento adecuado. Esa noche, me fui a la cama temprano, pero el sueño no llegó. Me tumbé mirando al techo, recordando cuando Daniel era pequeño, como me pidió que viera dibujos por la tarde, como dijo que era la mejor cocinera del mundo, cómo me abrazó fuerte cuando su padre viajaba, y ahora apenas me miraba a los ojos. Siempre era una prisa, siempre lo siento, siempre luego ya veré. Quería creer que el niño aún estaba allí, pero se estaba poniendo difícil. Al día siguiente, intenté hablar con Mariana, pregunté con calma por la tarjeta, por el vestido. Ella se rió. Dijo que debía de haber sido un error, que quizá lo había usado sin darse cuenta. Suegra, confías en mí, ¿verdad? Sonreí y dije que sí, pero por dentro, mi corazón ya no confiaba en nadie. Ahí lo supe, había perdido el control. Yo tenía la tarjeta, pero no las decisiones. Yo era el dueño de la casa, pero no de respeto, y quizá, ni de mi propia voz. Porque cada vez que lo cuestionaba, me hacían sentir exagerada, dramático, viejo, pero algo empezó a cambiar dentro de mí, una fuerza silenciosa, hecha de tristeza, pero también de claridad. Todavía no sabía qué hacer, pero sabía lo que ya no quería, quedarse atrás, ni siquiera para ellos, ni por nadie. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida que construiste con tanto amor se hubiera convertido en algo que otros usan, sin preguntar, como si su bondad se hubiera convertido en una moneda de cambio, porque eso es lo que empecé a sentir, y eso fue lo que me hizo dar el primer paso. Pero lo que pasó después, mi hija, lo que ocurrió en el mercado al día siguiente te dejará en shock, porque allí, en medio de las estanterías, mi nuera se desmayó, y yo, por fin lo entendí todo. Recuerdo la hora exacta, las 3:26 de la tarde. Estaba sentado en el jardín, terminando de bordar una toalla vieja, cuando el móvil vibró. Era un mensaje de voz de Daniel. Insistí para escuchar y, en el primer segundo,
sentí que el pecho se me apretaba. Su voz era dura, sin ni siquiera disimularlo. Mamá, ¿qué pasa? Mariana está siendo humillada por tu culpa. La tarjeta no pasó. Está en Soriana con el carrito lleno y no puede pagar. Está llorando en medio del mercado. Guardé silencio unos segundos, volviendo a escuchar. Luego respiré hondo. Abrí la app y dije, he cambiado la contraseña. Daniel, la tarjeta es mía. Lo envié y dejé el móvil a un lado. Me temblaban un poco las manos. No voy a mentir. No era ira, era miedo. Miedo a la reacción que ya sentía venir. No tardó ni media hora y oí la puerta cerrarse de golpe. Daniel entró sin llamar a la puerta, con los ojos brillando. ¿Te has vuelto loco?, gritó. ¿Te parece precioso? Mariana estaba avergonzada, todos mirando, pensando que no podemos permitírnoslo. Ha tenido que dejarlo todo en la caja. Caminaba de un lado a otro como un animal atrapado, y yo, seguí sentado en la silla de paja, con el bordado en el regazo, como si escuchara una tormenta que pasaba fuera. ¿Quieres que estemos en apuros? Después de todo lo que hemos hecho por ti, lanzaba palabras como piedras, pero ninguno me golpea como antes. Por primera vez, no bajé la mirada. Hablé despacio, la carta es mía, eso es todo. Se rió, sin humor. Ya veo, ahora quieres venganza. ¿Es eso? ¿Crees que te maltratamos? ¿Qué se está usando? No respondí, yo solo le miré, y en ese silencio, algo se rompió, no entre nosotros, dentro de mí, una pieza que llevaba años girando, siempre intentando justificar, entender, perdonar, se detuvo, porque ahí estaba mi hijo, el chico que una vez me llamó reina, ahora me llamó egoísta, solo porque cambié una contraseña. Una contraseña que era mía. Se fue de golpe con el móvil pegado a la oreja, probablemente llamando a Mariana. Seguí sentado, solo, con el bordado en su regazo y los ojos ardiendo. No lloré, no ese día, pero dentro de mí, algo se rompió para siempre, y es curioso cómo un chasquido tan pequeño puede hacernos ver todo de otra manera. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta, que quizá lo que yo consideraba amor, ellos lo veían como una obligación. Pero lo que aún no sabía era que este pequeño cambio, ese simple no, sería el comienzo de una tormenta aún mayor, porque al día siguiente, Mariana regresó, y esta vez, no vino a preguntar, vino a exigir. Al día siguiente, el sol ni siquiera había calentado bien el suelo y ya sentía que iba a ser uno de esos días pesados. ¿Sabes cuando el aire parece quieto e incluso el canto de los pájaros suena diferente? Me senté allí en mi mecedora, la que pertenecía a mi madre y luego a mi compañera de tantas tardes. Sentía un peso en el pecho, pero no era arrepentimiento, era preparación, y tenía razón. A las 20:20 en punto, la puerta se cerró de golpe. Daniel entró primero, con el rostro duro. Mariana vino justo detrás, con gafas de sol, incluso dentro de la casa, como si quisiera ocultar los ojos o mostrar algún tipo de superioridad. Así que ahora es así, empezó, antes incluso de sentarse. ¿Te has convertido en enemiga de tu propia familia? ¿Qué clase de madre trata así a su hijo? Respiré hondo, miré a Daniel, esperando que dijera algo más sensato, pero fue aún más duro. Siempre nos has ayudado. Siempre, y ahora, de repente, se ha convertido en una mano de vaca. ¿Para qué ahorras, mamá? ¿Vas a llevarlo al ataúd? Cerré los ojos un momento. Las palabras salieron cortantes, cargadas de ingratitud, como si todo lo que había hecho hasta ahora hubiera sido borrado por un simple límite, y aún así, no grité, no lloré, hablé como siempre, con firmeza y calma. La tarjeta es mía, y si necesitas algo, pregúntame. No lo uses en secreto, no des por hecho que tienes ese derecho. El silencio que se estableció en la sala era casi sagrado. Mariana resopló. Daniel dio un paso atrás. ¿Quieres controlarlo todo ahora? ¿Es eso?, preguntó. Y respondí, aún sentado, sin cambiar de voz, no quiero controlar nada.
Solo quiero que me respeten en mi propia casa. Mariana soltó una risa corta y burlona. Es una rabieta de anciana. Simplemente puede. Daniel cogió las llaves del coche. Me miró como si viera un obstáculo y soltó. Estás solo porque elegiste quedarte así. Se fueron sin despedirse, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró de golpe, me acerqué y, por primera vez en muchos años, cerré la cerradura desde dentro. Ese simple giro de la llave era como cerrar una herida abierta. No sabía si ese era el principio del fin o el final del principio. Solo sé que, en ese momento, me elegí a mí misma, y me elegí a mí misma en silencio. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia de la manera más sincera que sé. Si estás escuchando, si de alguna manera te ha tocado, deja un like en este video y suscríbete al canal. Todavía he vivido mucho, y eso puede ayudarte a no quedarte callado también. Porque lo que pasó en los días siguientes, me mostró que no tenía ni idea del tamaño del agujero en el que estaba, y cuando supe lo que hicieron con mi nombre, mi mundo se detuvo. ¿Estarías preparado para eso? Porque yo, no lo era. Al día siguiente, me desperté antes de lo habitual. No bebía café, no regaba los pimientos, ni siquiera fui a la parroquia. Cogí mi bolso, cerré la puerta y caminé hacia la casa Lan del barrio, en la esquina de calle Hidalgo. El chico que cuida de allí, Javier, me conoce desde que era pequeño. Cuando llegué, sonrió, tiró suavemente de su silla y preguntó, ¿quiere usar el ordenador, señora Francisca? Simplemente negué con la cabeza y le entregué el papel donde había escrito los datos de mi cuenta. Entró por mí, abrió la web del banco y me dejó en paz. Con los dedos temblorosos, fui haciendo clic en los extractos mes a mes. 6 meses, imprimí todo. Pagué en efectivo y volví a casa con un sobre lleno de hojas que pesaban más que el plomo. Me senté en la mesa de la cocina, abrí cada página, cogí un bolígrafo rojo y empecé a marcar, línea por línea, deudas de tiendas en Monterrey, perfumes comprados en Cancún, reservas de hotel en Mazatlán, lugares donde nunca he pisado los pies, restaurantes caros, electrónica, zapatos, maquillaje, salidas en grupo, todo lo que tengo en mi tarjeta, todos con mi nombre. Hubo casi 2 horas de silencio, roto solo por el sonido del bolígrafo borrando las absurdezas. Cuando llegué al final, hice las cuentas, 212,000 pesos. 212,000. Con ese dinero, podría haber reformado la casa, comprado un aire acondicionado, y haberme hecho esa operación de rodilla que llevo años posponiendo, pero no, pagué por el lujo de otro, por ostentación, y, lo peor de todo, sin saberlo, cuando me di cuenta, tenía las manos mojadas, no por sudor, sino por lágrimas. Lloré sin hacer ruido, simplemente dejé que se drenara. Recordé las empanadas que vendía en el patio del colegio donde enseñaba. Recordaba los fines de semana cosiendo, con la lámpara encendida hasta tarde, para pagar la universidad de Daniel. Las veces que rechacé una invitación para viajar porque era mejor ahorrar. Todo esto, ser olvidados como personas. Se trata como un banco. Me quedé allí, mirando a la nada, con los ojos aún llenos, sintiendo un dolor que no grita, sino quema. Era como si todo lo que yo era hubiera sido borrado por esas declaraciones, como si mi historia se hubiera usado como puente hacia una vida que no era la mía. Allí entendí, no fue un error, no fue un exceso, era traición, puro y frío, y lo que aún no sabía, era solo la superficie, porque cuando decidí investigar más, descubrí algo que me hizo perder terreno, un contrato con mi firma, que nunca firmé. ¿Tuvieron el valor de falsificar mi nombre? ¿O alguien me engañó aún más de lo que pensaba? Esa semana, la casa estaba muda, ni visita, ni llamada, ni un golpe en la puerta. El teléfono que sonaba cada día para pedir algo, una receta, un favor, ¿puedes quedarte con el chico hoy? Se había olvidado en la mesa del salón, sin ninguna notificación, ni siquiera un mensaje de buenos días.
ni siquiera una carita sonriente, nada. Mariana desapareció de las redes sociales como si se hubiera evaporado. Daniel, como si nunca hubiera existido, y el nieto, el que corría por el pasillo gritando: «Abuela», ni siquiera vino a recoger el juguete que había dejado allí la semana anterior. La casa que siempre tenía olor a granos en el fuego, café recién hecho y el sonido de la risa de un niño, se convirtió en un eco, un vacío que caminaba conmigo, desde la mañana hasta la hora de dormir. El primer día, pensé que era solo orgullo. En la segunda, empecé a encontrarme extraño. En el tercero, dolió. Pero fue solo al cuarto día cuando lo entendí. Estaba en silencio, y nadie lo echaba de menos. La sensación era como si hubiera muerto en vida. Me vi allí, paseando por la casa con franela en mano, limpiando las viejas estanterías, regando las plantas con más tiempo, recogiendo hojas secas del jardín, todo en silencio. Incluso dejé la radio apagada. Parecía que incluso la música tenía miedo de acompañarme. Pero ya sabes, en medio de este abandono, hubo un momento que lo cambió todo. Era ya última hora de la tarde, cielos rosados tras la ventana de la cocina, y estaba lavando una taza solo cuando paré. Miré mi mano arrugada y pensé: ¿cuánto tiempo hace que no me pertenezco a mí mismo? Porque pasé tantos años siendo la madre de Daniel, la madre de Mariana, la abuela del pequeño, que se me olvidó ser Francisca, solo Francisca, la mujer que le gustaba bordar los domingos, que escribía cartas que nunca enviaba, que hacía promesas en silencio. En ese momento, levanté la vista y recé. Le pedí a Nuestra Señora de Guadalupe que no trajera de vuelta a mi hijo. No, pedí fuerza, claridad, sabiduría para entender si ese silencio era un castigo o un regalo, y fue entonces cuando me cayó una pata, una de esas que parece que el propio cielo nos sopla en el oído. Su silencio me devolvió a mí mismo. Por eso os digo, y prestad atención a esto, el momento más extraordinario de mi historia aún estaba por llegar. Si crees que has oído lo peor, esperar, porque a veces, es en medio del abandono cuando descubrimos nuestra mayor fortaleza. Seguí mi semana así, rezando en voz baja, limpiando los cajones donde guardaba cartas antiguas, leyendo notas de Daniel de niño, escuchando la madera del suelo crujir a última hora de la tarde. Cada paso resonaba como una advertencia, un recordatorio. Estaba solo, pero no destruido, abandonado, pero no vacío. Y quizás, por primera vez en muchos años, estaba exactamente donde necesitaba estar, dentro de mí. Al séptimo día, una vecina, doña Pilar, llamó a la verja. Tenía un trozo de pastel de maíz y una mirada preocupada. ¿Todo bien, Orinal? Dicho esto, su familia ha viajado. Ya no venían aquí. Le di las gracias por la tarta. Mentí una sonrisa y le dije que todo estaba bien, pero por dentro, palpitaba una pregunta. ¿Y si no vuelven? Y, peor aún, ¿y si vuelven? ¿Cómo voy a verlos? El silencio se prolongó, pero lo que no sabía era que, mientras reunía fuerzas en silencio, al otro lado alguien ya movía los hilos. Y lo que me vino a la mente la semana siguiente, no era una visita, ni una petición de perdón, era una advertencia, un puesto oficial, una citación judicial, y el nombre que estaba arriba, era mío. ¿Quieres saber qué había escrito ahí? Así que prepárate. Porque hasta hoy recuerdo el escalofrío que sentí por la espalda cuando abrí ese sobre. Fue un miércoles por la mañana, el cielo estaba nublado, con ese olor a lluvia que normalmente me hace perder cosas que ni siquiera sé cómo nombrar. Estaba doblando unas sábanas en el tendedero cuando oí abrirse la puerta. No hubo tiempo para reaccionar. Mariana entró con el chico en brazos, los ojos hinchados, sin maquillaje, y el pelo recogido de todos modos. Doña Francisca, tiene fiebre. Necesito comprar medicinas. ¿Me prestas la tarjeta? Eso me sorprendió, pero no por la petición en sí, porque ya sabía que no era solo eso. Fue un intento de abrir una brecha, para que todo volviera a ser como antes.
Respiré hondo, la miré directamente a los ojos. El pequeño era suave en su regazo, con las mejillas rojas. Una parte de mí quería rendirse, una parte de mí quería entrar corriendo, abrir la bolsa, entregar la tarjeta y acabar con todo, pero la otra parte, el que había despertado en mí en los últimos días, habló más alto, y yo dije, en voz baja pero firme, no. Mariana estuvo muda unos segundos, luego tragó saliva y dijo como alguien que escupe veneno, ¿quieres ver a tu nieto enfermo? No respondí, no porque no me importara, sino porque entendía, ahí, el juego, chantaje disfrazado de urgencia. Se dio la vuelta, cerró la puerta a la izquierda y lo último que vi fue al chico mirándome por encima del hombro, con esos ojos que antes eran los del pequeño Daniel. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Supe que era él antes incluso de contestar. Y tenía razón, mamá, empezó en voz baja, pero no tardó en aumentar. ¿Te niegas a ayudar a nuestro hijo? ¿Ya no es tu familia? ¿En qué te has convertido ahora? Guardé silencio unos segundos. Entonces respondí como me decía mi corazón, soy tu madre, Daniel, no es tu cuenta bancaria. Al otro lado, silencio. Y entonces, la línea se desplomó. No sé si fue él quien colgó o si la ira cortó el hilo de la conversación. Desde ese día, algo cambió para siempre. No pidieron más. Ya no había más por favor ni solo esta vez. Empezaron a presionar. Al principio de forma sutil, miradas cruzadas, respuestas secas en el grupo familiar, visitas relámpago en las que solo dejaron a su nieto sin decir palabra. Luego vinieron los comentarios en las cadenas, los indirectos en los almuerzos cuando ya no me invitaban, el silencio cuando pasaba por la puerta de su casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que decir no a quienes siempre han oído sí, duele, no en ellos, con nosotros. Porque la culpa llega como una ola, intentando ahogarnos en el recuerdo de los tiempos en que éramos más madre que mujer, más apoyo que persona, y duele. Déjame preguntarte algo, ¿has estado alguna vez allí? ¿Alguna vez te has sentido culpable solo por querer que te respeten? ¿Por qué quieres un espacio para ti? Porque si es así, comenta abajo con un sé cómo es o un te entiendo. A veces, solo necesitamos saber que alguien más también lo ha sentido, que no estamos solos en este dolor silencioso, pero te digo, en ese momento, aunque dolía, supe que era necesario. Fue el primer no real, un no dicho con amor propio, un no que no negaba el afecto, sino el abuso, pero aún no tenía ni idea de qué estaban dispuestos a hacer para doblegarme de nuevo, porque lo que llegó a mi puerta la semana siguiente, no era una petición, era una amenaza, y firmado por escrito. ¿Te lo crees? Bueno, yo lo vi, con mis propios ojos, y casi me desmayo. Era un lunes seco, uno de esos en los que el aire parece detenerse a tiempo. Estaba cosiendo el dobladillo de un vestido viejo, más por distracción que por necesidad, cuando oí otro golpe en la puerta. No era como las de un vecino, ni como las de un niño. Era firme, pesada, decidida. Abrí la puerta despacio y vi a un hombre con traje, sosteniendo un maletín negro. Su rostro era serio y demasiado educado, como si hubiera venido a cumplir con un deber incómodo. Buenas tardes, señora Francisca. Soy el doctor Hernán Valdés, abogado. Estoy aquí para avisarte. Entregó el sobre como si fuera a repartir una bomba y dijo, en voz baja, su hijo Daniel está presentando una solicitud de interdicción. Por un segundo, todo se detuvo. Sentí que las piernas me temblaban, pero me levanté. Cogí el sobre, sin abrirlo. ¿Interdicción? Pregunté, sin entender del todo. Sí, señora, alegando posible deterioro mental, confusión de identidad, comportamientos paranoicos y riesgos para la gestión financiera personal. Habló como si recitara una receta, sin mirarme demasiado a los ojos. Lo que dicen es que no soy capaz de cuidarme a mí misma, dije con voz débil. Él simplemente asintió, y, como si fuera una formalidad,
añadió, tienes derecho a defenderte. Busca un abogado de confianza. Me quedé allí en el umbral mientras él se alejaba. Solo cuando la calle volvió a estar vacía pude cerrar la puerta. Me senté en la silla de paja. Le temblaban las manos. El sobre seguía cerrado en su regazo, pero el daño ya estaba hecho. Nunca imaginé que mi propio hijo firmaría un papel para quitarme el derecho a decidir sobre mi propia vida. Y todo esto porque dije no. ¿Por qué cambié una contraseña? Abrí el sobre con cuidado. Leí cada línea con los ojos borrosos. Todo estaba ahí, bien escrito, con un sello oficial y membrete, que ya no tenía discernimiento, que tenía episodios de confusión y memoria defectuosa, que necesitaba protección inmediata. Yo, que lo crié sola, que trabajé durante décadas sin un solo día de descanso, que nunca perdía un plazo, que seguía cocinando, leyendo, cosiendo, rezando. Ahora era incapaz. Me quedé sentada durante horas, incapaz de llorar. Era como si algo hubiera muerto dentro de mí, pero el cuerpo aún no había alertado a los ojos. Cuando cayó la noche, me levanté despacio, caminé hasta la esquina de la habitación, donde guardo mi altar de Nuestra Señora de Guadalupe. Encendí una vela blanca y me arrodillé, pero la oración de esa noche fue diferente. No pedí protección, no pedí consuelo, pedí resistencia, porque allí, delante de ese maldito papel, entendí que la batalla era para mí. ¿Por quién era? Por todo lo que había construido. No solo querían la tarjeta, querían la llave de mi dignidad. Y fue en ese momento, con la rodilla dolorida y la llama de la vela temblando, que hice un voto silencioso. Si caía, caería de pie. Pero no dejaría que nadie me enterrara vivo. Pero la pregunta que me rondaba la cabeza era, ¿quién más estuvo implicado en esto? ¿Habrían convencido a alguien más? ¿Algún médico? ¿Algún vecino? ¿Estaba solo? ¿O qué te están observando? Y la respuesta a eso llegaría mucho antes de lo que imaginaba, con un nombre que nunca imaginé ver al otro lado. Aquella mañana, incluso antes de que saliera el sol, mis ojos ya estaban abiertos. Pero por primera vez en semanas, no era el insomnio lo que me despertaba, era una vocación, un impulso desde abajo, como si mi alma hubiera llamado a la puerta de mi cuerpo y dijera, levántate, hoy no es un día para llorar, es un día para actuar. Me levanté despacio, con el cuidado que requieren los huesos, pero con un paso diferente. Fui directamente a la cocina, sin esperar a nadie. No preparé café para mi nieto, ni dejé el pan cortado para Daniel. No pensé en lo que querrían los demás. Preparé el café a mi manera, fuerte, con canela y sin culpa. Luego fui al armario del dormitorio, el que guardo la ropa que no llevaba puesta en mucho tiempo. Busqué hasta que encontré un vestido azul marino que compré hace más de 10 años para ir al velatorio de mi marido. Era hermosa, sencilla, pero de una tela firme, de esas que abrazan el cuerpo sin pedir elogios. Me vestí con calma, me recogí el pelo y, antes de irme, me detuve frente al espejo del pasillo. La mujer que me miró tenía arrugas, marcas, ojos cansados, pero una firmeza que no había visto en mucho tiempo. Sonrió de lazo y dijo en voz baja, soy vieja, no soy tonta. Fui andando hasta la plaza de los mariachis, donde está el banco donde a mi marido le gustaba sentarse y escuchar música. Allí, cerca de la esquina, había un kiosco que ahora alberga a don Luis, un abogado jubilado que aún ofrece consejos a quienes lo necesitan y tienen más valor que dinero. Era amigo de mi difunto, y siempre tenía buena palabra y justa. Cuando me vio, se levantó despacio y me ofreció su asiento. Le entregué el sobre con las declaraciones, el aviso de interdicción y una hoja donde apunté todo lo que sabía hasta el momento. Don Luis lo leyó en silencio, pasando los dedos lentamente por las líneas. Luego levantó la vista y habló con calma pero sin dudar. No estás loca, Francisca, está despierta, y eso molesta a mucha gente. Respiré hondo. Solo con oír esto, sentí un nuevo valor creciendo dentro de mí,
como si alguien me hubiera quitado un peso de encima y me hubiera puesto una espada en la mano. ¿Y ahora qué hago?, pregunté. Sonrió y dijo, te defenderás, pero a su manera, sin pelear, sin gritar, con silencio, documentos y tiempo. Volví a casa más ligero, pero decidí. Empecé a recopilar pruebas, imprimir declaraciones antiguas, hacer copias de los audios que aún tenía guardados en el móvil, recordar fechas, anotar cada detalle. Incluso empecé a apuntar las horas de las llamadas que no recibí. Todo, incluso los vacíos los grababa, porque, a veces, lo que no se dijo pesa más que lo que se dijo, y yo guardé silencio, no respondí a mensajes, no devolvía las llamadas, no reaccioné a las provocaciones en las cadenas. El silencio que antes me dolía, se convirtió en armadura, porque ahora no estaba ausente, fue una elección. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Esto marca más diferencia de la que crees, porque cada clic es como una voz que dice, te escucho, Francisca, te entiendo, pero no a todo el mundo le gustó mi silencio, y fue justo cuando pensaron que me callaba porque me había rendido, que demostré que estaba más viva que nunca. La siguiente carta que llegó por correo no era de ellos. Era mío, y ahí comenzó el contraataque. ¿Te imaginas qué había dentro de ese sobre? Porque hasta hoy, solo con recordarlo, mi mano todavía tiembla un poco. Volví de la plaza con ese papel en la bolsa como si llevara una espada invisible. Era una hoja impresa sencilla, pero con el peso de la justicia. Don Luis me guió con tanta paciencia, con tanta claridad, que incluso mis pensamientos empezaron a alinearse. Pasamos la semana criando todo. Contraseñas antiguas, extractos detallados, mensajes que había guardado sin siquiera saber por qué. Ese audio de Mariana, de hace 2 años, me puso la piel de gallina cuando lo encontré. Su contraseña es 1497, la fecha de su boda. Nunca ha cambiado, dijo riendo, como presumiendo de saber más sobre mi vida de lo que yo mismo sé a mí mismo. Lo guardé como si fuera oro. Don Luis escuchó con los ojos cerrados y solo dijo, no solo cometían errores, estaban seguros de que nunca serían atrapados. Pedí cita con un psicólogo forense que él me indicó. Doña Esther, una mujer con el pelo blanco bien peinado y voz grave. Hablamos más de 2 horas. Hablé de las plantas de mi jardín, la muerte de mi marido, el olor de mi nieto, las facturas pagadas a tiempo, las lágrimas en el mercado. Lo oyó todo. Al final, me dio un abrazo tan fuerte que casi lloré ahí mismo. Doña Francisca, está usted muy lúcida, que está cansado de ser usado. Mientras el proceso seguía entre bastidores, yo seguía con mi vida. Iba al mercado, a misa dominical, intercambiaba recetas con su vecina. Ahora me miraban de otra manera, algunos con lástima, otros con respeto, pero nadie se atrevió a preguntar nada. Yo tampoco le di espacio. Cualquiera que quisiera saber sobre mi vida, debería preguntar con el corazón, no con curiosidad, pero por dentro ya no era el mismo. Esa mujer que paseaba por la casa esperando un gracias, que se alegraba de un mamá, eres increíble, que sonreía por cualquier miga de cariño, se había quedado atrás. Ahora, vivía por algo más grande. Viví para proteger mi historia, mi dignidad, mi nombre, y déjame decirte algo que llevo aquí en el pecho. A veces, la mayor fortaleza de nosotros no viene del amor, viene del límite, desde el momento en que nos miramos al espejo y decimos, basta, ahora soy yo para mí. Porque un amor sin respeto se convierte en veneno, y ya había tomado demasiado veneno pensando que era té. Así que, si has estado siguiendo esta historia, quédate conmigo hasta el final, porque lo que aún está por venir es la parte más difícil y, quizás, la más necesaria. Esa semana, cuando pensé que era más fuerte que nunca, recibí una llamada inesperada. Él era su abogado. Dijo que Daniel y Mariana querían hablar conmigo personalmente, sin papeles, sin formalidades. Y me preguntó,
¿Aceptas recibirlos a los dos en tu casa el viernes? No contesté en ese momento, simplemente dije, lo pensaré, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza, porque algo me dijo, que esta conversación no sería sobre la paz, sería cuestión de control, y si les dejo entrar, ¿podría afrontar lo que me esperaba? La semana pasó lentamente, como si el tiempo temiera avanzar. Se acercaba el viernes, pero antes de eso, tuve otra reunión con doña Esther, la psicóloga que me estaba ayudando con el informe. Esta vez quedamos en mi casa, para que pudiera conocer un poco mi entorno, mi manera, mi rutina. Preparé café con galletas de almidón de yuca, puse la mesa con el mantel bordado que me dejó mi madre y salí de casa en silencio, solo con el sonido de los pájaros en el jardín. Cuando llegó, se sentó suavemente y me miró a los ojos como diciendo, «Puedes confiar en mí». Hablamos durante más de una hora sobre cómo es envejecer en un mundo que olvida a las madres después de que dejan de servir. Hablamos de respeto, de cómo el silencio de la casa puede ser más ruidoso que una plaza abarrotada. En un momento dado, saqué una carpeta vieja, de esas de cartón con gomas elásticas, donde guardaba documentos, facturas antiguas, recibos de nómina, certificados de mis días como profesora. Era costumbre mía guardarlo todo. Los ancianos son así, se aferran al papel porque no miente, no desaparece, no se borra. Doña Esther empezó a hojear con cuidado y luego se detuvo. «¿Qué es esto aquí?», preguntó, señalando una sábana amarillenta. Lo retomé y lo leí despacio. Era una autorización firmada por Daniel, fechada hace 4 años, con una firma notarial. Decía que se comprometía a usar mi tarjeta de crédito exclusivamente en caso de emergencia médica, con comunicación previa y responsabilidad mensual. Lo había guardado a salvo, pero ya ni siquiera lo recordaba. Me puso la piel de gallina, porque eso, por sí solo, ya desmontó la farsa, pero no era solo eso. Mientras seguía rebuscando en la carpeta, encontró un segundo documento, un recibo de compra de vehículo, fechado hace 2 años, un coche financiado a nombre de Mariana, pero con mi CPF como aval. Me quedé paralizado. Nunca he visto este coche, nunca firmé ese papel, nunca me informaron. Doña Esther me miró seriamente y dijo, «Esto aquí necesita ser analizado. ¿Has visto este documento antes?». Asentí despacio, sintiendo que el estómago se me revolvía. «No, nunca, allí, en esa mesa de madera donde les serví café tantas veces, donde Daniel hacía los deberes, donde su nieto dibujaba con lápices de colores. Justo ahí, descubrí que alguien usó mi nombre para financiar un coche. Alguien firmó por mí, y ese alguien compartía mesa conmigo». Me detuve un momento. El silencio se apoderó de la sala. Doña Esther lo respetaba. Entendía que, a veces, el silencio es el único lugar donde podemos organizar los fragmentos del alma. Miré el reloj de la pared y me sexta retrocediendo en el tiempo. Recordé cuando guardé cuidadosamente ese primer recibo, pensando que era una exageración, que no necesitaba protegerme de mi propio hijo, pero lo conservé, y ahora, ese papel era mi salvación. Saber, hay recuerdos que guardamos sin saber por qué, pero cuando vuelve, sabe a real, y es cierto, tiene un olor fuerte, un olor que no nos abandona. Si alguna vez has pasado por un momento así de coger un papel viejo y descubrir que lo cambió todo, compártelo aquí en los comentarios. O si tienes un recuerdo almacenado allí, que a veces vuelve como advertencia, dime, simplemente dice «yo también» o «lo he vivido». A veces, el dolor es más ligero cuando encuentra un eco. Doña Esther se marchó más tarde ese día, con la promesa de darme un informe completo, pero antes de irse, me cogió de la mano y dijo, «Estás a punto de cambiar la llave de esta historia, y no lo harás sola». Eso no dejaba de resonar dentro de mí, porque era verdad. Ya no estaba solo, tenía documentos, tenía pruebas, había alguien que creía en mí, y por primera vez, no era yo intentando demostrar que era bueno, era yo demostrando que era justo, y traicionado,
pero aún no sabía cómo sería la reunión con ellos, esa conversación del viernes. ¿Qué tipo de teatro iban a montar? ¿Qué palabras usarían para intentar doblarme otra vez? Porque una cosa de la que ya estaba seguro, venían, pero no vinieron a pedir perdón, vinieron a ponerme a prueba, y esta vez, sería yo quien lo vería todo en silencio, con los papeles bajo la manga y el corazón firmemente en su sitio, porque ahora, me tocó a mí mirar a los ojos, y ver quién se desvió primero. Apareció en un viernes caluroso, uno de esos en los que el suelo parece irradiar tristeza junto con el calor. No llamó antes, no llamó antes, no envió ningún mensaje, simplemente empujó la puerta como siempre, entró con pasos firmes y los hombros tensos de ira. Estaba en la cocina preparando café el mismo que él siempre decía que era el mejor del mundo, fuerte, tensado en la tela, con un toque de clavo y oí la puerta del salón chirriar. No me apresuré. Terminé de endulzar la tetera, cogí las 2 tazas del armario con flores desvaídas y las llevé a la mesa. ¿Puedes explicarme qué es esto? Mamá, preguntó, lanzando un sobre la mesa con los dedos temblorosos. Interdicción, papeles, abogado, incluso psicólogo ahora. Me senté sin prisa, le empujé la taza delante. Café, ofrecí con la misma voz que usaba cuando era niño y llegaba a casa llorando porque alguien se había reído de sus dientes torcidos. No respondió. Se quedó un momento, respirando como si intentara contener una tormenta, y luego se sentó, cogió la taza, no bebió. ¿Te has vuelto loco? ¿Es eso? ¿Crees que todo este teatro es hermoso? ¿Quieres que todo el pueblo piense que tu familia está podrida? Abrí un cajón, saqué un sobre blanco, la puse sobre la mesa, junto a la suya. Antes de responder nada, leí esto. Dudó, se llevó los papeles. Primero llegó el contrato firmado por él mismo, que limitaba el uso de la tarjeta a emergencias médicas. Luego, el recibo del coche a nombre de Mariana, con mi nombre como aval. Por último, el informe preliminar del psicólogo. 3 hojas, 3 verdades. Se estaba poniendo pálido. La cara ha perdido el color que cuando ves un fantasma. Mamá, yo no sabía eso del coche. Era Mariana. Dijo que solo iba a poner tu nombre para facilitarlo, que no te iba a involucrar en nada. No, me quedé callado, esperado, buscaba mis ojos, pero yo mantuve la mirada fija en el café. Una mosca pasó zumbando, se posó cerca de la cuchara, la aparté con la mano, en silencio. Continuó, estos extractos. Yo tampoco sabía todo eso, siempre lo usaba. Decía que era una emergencia, confiaba. Por fin, le miré, no enfadado, ni siquiera con lástima, solo con un cansancio antiguo. La verdad siempre llega, Daniel, pero a veces, llega sin hacer ruido, como ahora. Bajó la mirada, se pasó la mano por la cara, no dijo nada durante unos segundos. El hombre del traje sudado, que entró listo para pelear, ahora era solo un chico avergonzado, pero sabía que el arrepentimiento es algo que necesita tiempo para echar raíces. Y seguía asustado, no en la conciencia. ¿De verdad vas a seguir adelante con todo esto?, preguntó, sin mirar fijamente. ¿Va en contra de la propia familia? Solo me estoy defendiendo, hijo. Por primera vez, cogí mi taza y di un sorbo. El café estaba fuerte, justo como me gusta. Enseñamos a nuestros hijos a caminar con sus propias piernas, pero cometí un error contigo. Te enseñé a pisar el mío. Se levantó, nervioso, cogió los papeles, luego se rindió y los dejó sobre la mesa. Va a destruirlo todo. Yo no fui quien empezó a destruir, Daniel. Simplemente dejé de fingir que no lo veía. Se fue sin despedirse. La puerta se cerró de golpe, más ligera de lo que esperaba. El olor a café permaneció en la habitación durante horas, mezclado con el sudor del miedo. Me quedé allí, mirando la mesa, donde los 2 sobres descansaban uno al lado del otro, uno de mentiras y otro de verdad. Y fue en ese momento cuando entendí, la justicia no siempre grita, a veces,
simplemente respira hondo y espera el momento adecuado. Pero Mariana no era de callarse, y cuando se enteró de esa reunión, no envió ningún mensaje, vino en persona, y lo que me dijo, hasta hoy resuena en mis oídos. ¿Crees que tuvo el valor de decir que la envidiaba? Bueno, espera a oírlo, porque fue en esa visita que vi lo mucho más profundo que era su veneno de lo que imaginaba. Aquel lunes por la mañana, me puse la ropa como alguien que lleva armadura, un vestido sobrio, zapatos planos, el pelo bien recogido. En el espejo, la imagen que me devolvía la mirada no era la de una dama frágil, era la de alguien que, por fin, había comprendido que el amor sin límites se había convertido en una cadena. Don Luis me esperaba en la plaza, sombrero en mano y carpetas organizadas. Seguimos caminando hacia la oficina de registro civil de la colonia americana en silencio, como dos soldados en una misión. Dentro, el aire era frío, las paredes olían a papel viejo y tinta de bolígrafo, pero lo que sentía por dentro era libertad. Firmé los papeles con firmeza, eliminé el nombre de Daniel como representante de cualquiera de mis propiedades. Cancelé la cuenta bancaria antigua, abrí una nueva solo a mi nombre, cambié al titular del seguro de la casa, y, con la ayuda de don Luis, actualicé mi testamento, no por venganza, por justicia, porque quienes no me respetan en vida, no merecen cosechar de mi memoria. Doné una parte de lo que tengo al orfanato, que siempre he ayudado con bordados y compras, sin decir nunca mi nombre. Se sorprendieron, sonreí, solo dijo, es un regalo de alguien que sabe el valor de una vuelta. Cuando salió del registro civil, el cielo estaba pesado, a punto de llover, pero dentro de mí, el aire estaba limpio, una especie de ligereza que solo llega cuando dejamos de explicarnos. Llegué a casa antes de la tormenta, cogí un papel, escribí con mi letra firme y clara, Doña Francisca vive aquí, visitas solo con cita previa. La pegué con cinta a la puerta, mirando cada letra como si sellara una nueva época. La madre sumisa se quedó atrás. Y cuando el trueno anunció lluvia, encendí una vela para mi madre en el altar y le dije, hoy, soy tu hija completa. Pero al día siguiente, Mariana no solo leyó la advertencia, arrancó el papel de la verja, y en su lugar, dejó una nota, uno que me hizo temblar por dentro. ¿Quieres saber lo que decía? Lo guardé hasta hoy, porque esa multa fue el último insulto antes de que mi silencio se convirtiera en una frase. Fue a última hora de la tarde, cuando el sol ya empezaba a esconderse tras las casas de la calle, cuando escuché los gritos. Al principio pensé que era una pelea de vecinos, de esas que escuchamos y pronto olvidamos, pero el ruido venía de mi puerta. Fui con cuidado al balcón, y allí estaba ella Mariana, completamente alterada, con el pelo suelto, la cara roja, los ojos abiertos de odio. Llamó fuerte a la verja, como si quisiera romper el tiempo. Lo destruiste todo, Francisca, has acabado con nuestra familia. ¿Qué clase de mujer le hace esto a su propio hijo? Me quedé de pie, sin decir nada. La mano tembló un poco, pero el corazón, su corazón estaba firme, porque esta vez no iba a dar explicaciones. Doña Estela, mi vecina, salió de la casa y vino a verme. ¿Quieres que llame a alguien?, preguntó con voz preocupada. Simplemente asentí, afirmando. Minutos después, llegó un coche. La policía intentó hablar con Mariana, pero gritó mucho, lloró, dijo palabras sin sentido, que tuvieron que sujetarla y llevársela. Uno de los policías, al cerrar la puerta, me miró con tristeza. Lo siento, señora, y yo, mirando el suelo barrido de mi balcón, solo respondí, no sientas lástima por mí, llora por quienes no saben qué son los límites. Por la noche, el móvil vibraba. Un mensaje largo de Daniel. Empezó con enfado, te has vuelto loca, mamá. Pasó por la culpa, siento si dejé que Mariana cruzara la línea, y terminó con promesas frágiles, cambiaremos, solo que tenemos más tiempo. Pero no respondí, porque ya no era cuestión de tiempo, se trataba de dignidad.
Se trataba de lo que dejaría en mí, no de lo que daría a los demás. A la mañana siguiente, cuando fui a comprar pan a la panadería del señor Tomás, escuché un murmullo entre las mujeres que tomaban café en la acera. La tienda de maquillaje de Mariana cerró. Ni siquiera duró 3 meses. Volví a casa con el corazón pesado. Por curiosidad o intuición cogí uno de los papeles que don Luis me había dejado, el contrato para comprar el coche a mi nombre. Llamé al concesionario, y fue entonces cuando me enteré, el coche ya se había vendido. Mariana vendió el coche que compré a mi nombre, usó el dinero para montar el negocio, un negocio que se vino abajo incluso antes de empezar de verdad. Y allí, sentado en mi salón, solo con una taza de café ya fría, la realidad cayó para siempre. No querían interrumpirme por preocupación, no era por salud, ni por amor, ni por protección, era porque ya estaban perdiendo, y querían aferrarse a lo que quedaba. Ya no era madre allí, yo era un seguro, garantía de crédito. Me quedé mirando la pared del salón donde aún estaba el retrato de mi boda. Yo, tan joven, vestida de blanco, junto a un hombre que juró amarme y protegerme y que se fue demasiado pronto. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten, porque hay gente que piensa que las madres no sienten, no piensan, no se cansan, pero lo hace, pensar. Y sí que cansa. Esa noche, me acosté temprano. Pero primero, cogí el retrato de la estantería, guardé las cartas antiguas de mi marido en una caja, junto con las declaraciones y las pruebas. Cerré todo y lo puse encima del armario, no como alguien que se esconde, sino como alguien que cierra un ciclo. Y fue entonces, en medio de ese nuevo silencio, cuando algo diferente llegó a mi puerta. No era un grito, no era una acusación, era un sobremarrón, entregado por el mismo vecino que, días antes, había llamado a la policía. Te ha llegado. Se llama abogado. La abrí con calma, y cuando leí el contenido, todo mi cuerpo se quedó paralizado. ¿Por qué eso ahí? Era el comienzo de otra batalla, uno que nunca imaginé enfrentarme, y eso, una vez más, tenía que ver con mi nombre, mi casa, y mi valor. El edificio del juzgado era antiguo, con altos muros y pasillos que hacían eco de pasos como si cada movimiento allí tuviera más peso que el exterior. Llegué temprano, acompañado por don Luis, que trajo un maletín fino de cuero con todos los documentos organizados. Llevé blanco, no por vanidad, sino por simbolismo. Quería que me vieran limpio, firme, sin ninguna duda. Me até una bufanda azul al cuello, un regalo de mi compañera Rosalía, en los días en que la vida era más sencilla y aún creíamos que la familia era un escudo, no una espada. Fuera, Daniel fumaba, inquieto, paseando de un lado a otro como un niño con los pies en la tierra. Mariana parecía lista para una sesión de fotos, vestido ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. Cuando me vio, esbozó una media sonrisa torcida, desprecio disfrazado de confianza, pero no aparté la mirada, porque yo no soy quien debería bajar la mirada. Entramos en la sala, era pequeño, sin ventanas, con un crucifijo torcido colgando sobre la puerta. Me senté frente al juez. Al otro lado, ellos, mi propia cuenta, mis 2 ojos de antes. La jueza, una mujer morena con el pelo recogido en un simple moño, abrió la sesión con firmeza, leyó los documentos con atención, tomó notas, suspiró, pidió silencio. Primero llamó al psicólogo. Doña Esther caminaba con serenidad. Cuando se presentó, me miró y dijo: la señora Francisca está sana, lúcido, consciente de tu realidad. Lo que existe aquí es una herida emocional de años de abuso financiero y emocional disfrazado de afecto familiar. La habitación estaba en silencio. No es una tos,
ni un papel que se pasa. Daniel bajó la cabeza. Mariana cruzó los brazos con fuerza. El juez preguntó si la fiscalía tenía algo de sentido. Mariana se levantó de golpe. Empezó a hablar en voz alta. Corrió hacia ella. Esta mujer tiene problemas. Olvida cosas. Confunde fechas. Me odia. Siempre me ha odiado. La jueza levantó la mano. Señora Mariana, este no es su momento para hablar. Y allí, delante de ese pedido seco, Mariana se sentó de nuevo, como una niña a la que le han quitado el caramelo de la mano. Llamaron a don Luis. Leía las declaraciones, presentaba los informes, explicaba cada detalle con precisión. Cuando mostró la copia del contrato firmado por el propio Daniel, que autorizaba el uso de la tarjeta solo para emergencias, la jueza se detuvo, ajustó sus gafas y dijo, el propio hijo limitó los gastos de su madre. Después de eso, hay indicios claros de desviación y mal uso. Luego se volvió hacia mí. Doña Francisca, ¿tiene algo que declarar? Simplemente sonreí. Me levanté con cuidado y respondí, solo desearía que me dejaran en paz. No quiero quitarle a nadie ni destruir a ninguna familia, solo quiero vivir en paz con lo que es mío. El juez cerró la cartera, respiró hondo. Eres más lúcida que muchos aquí. Proceso desestimado. Los abogados de la parte acusante serán advertidos por intento de fraude y abuso de proceso. Y allí terminó el juicio, pero empezó otra vez. Caminé hacia la puerta sin prisa. Cada paso mío sonaba como una campana sobre el suelo helado. Detrás de mí, ningún sonido, ni una palabra, sin perdón, pero también, sin duda, fuera. El cielo estaba despejado, como si el mundo respirara tras la tormenta. Me senté en un banco de piedra, me quité la bufanda del cuello, solté el pelo que siempre había recogido antes, por costumbre. Don Luis me ofreció una botella de agua. Has ganado, y yo dije, no, don Luis. Simplemente me levanté. Ganar es para quienes quieren derribar el golpe. Solo quería estar de pie. Saber, hay historias que escuchamos y no creemos, pero cuando vive en su piel, descubre que lo que más duele no es el golpe, él es quien se lo dio. Y por eso digo, si has llegado hasta aquí, sigue adelante, porque lo que viene después de ese día, fue aún más inesperado. Fue en el silencio de los días siguientes cuando algo ocurrió, algo que ninguna corte en el mundo podría prever. ¿Crees que la vida sabe cuándo devolver lo que nos quitó? Bueno, prepara tu corazón, porque lo que recibí no era perdón, fue una revelación. Pasaron unos meses, pero el polvo empezó a calmarse. O quizás sería el castillo que construyeron sobre mi nombre, mi bondad, la ingenuidad de mi madre. La noticia salió de boca de doña Estela. Mientras recogíamos limones en el mercado, Daniel había perdido su trabajo en el banco. ¿Motivo? Dijeron que era mala conducta. Cuando lo escuché, no sentí alivio alguno. Sentí un dolor profundo, de esos que no gritas, solo respiras despacio para pasar. Al fin y al cabo, era mi hijo. Mi niño con pantalones cortos y una rodilla raspada, que un día me trajo una flor robada del jardín del colegio y dijo, es para ti, mamá, porque eres hermosa. Y ahora, estaba perdido, encogido por decisiones que él mismo tomaba, decisiones que le costaban caro. Mariana, a su vez, fue más rápida, en poco tiempo anunció la separación, diciendo en redes sociales que él le había sido infiel, que ella había sido engañada, que todo era culpa suya. No me sorprendió. ¿Quién se aprovecha de una dama para vivir por encima de lo que puede? También es capaz de darle la espalda a la primera marea contraria. Lo que realmente me desconectó fue saber de mi nieto. Ya con 10 años, empezó a preguntar por mí. ¿Por qué ya no viene la abuela?, dijo, según un conocido que aún mantiene contacto con la escuela. Cuando escuché esto, casi se me falla el corazón. Pensé en ir a verle, enviarle una carta, un regalo, pero me contuve, porque allí, en esa ausencia, estaba mi única forma de mostrar dignidad. Los niños entienden más de lo que pensamos, y algún día,
lo pedirá con más fuerza, y yo estaré aquí, no con odio, sino con verdad. Mariana intentó una última carta, presentó una solicitud judicial de pensión alimenticia. Él afirmó que había sufrido pérdidas emocionales y económicas causadas por mí. El juez fue directo, desestimado, sin base, sin lógica, sin moral. Fue la última vez que supe de ello en una instancia oficial. Después de eso, desapareció, o mejor dicho, se volvió pequeño. En el barrio, quienes antes pensaban que era silencioso, hoy en día simplemente bajan la cabeza cuando se me cruzan en la feria. Están avergonzados, saben que cometieron un error, que tomaba partido antes de escuchar, pero no guardo rencor, porque el silencio que tanto me asfixiaba, ahora es refugio. No hay risas ni copas levantadas por esta victoria. No tuve fiesta, no cambié los muebles, no publiqué nada. Simplemente me fui a dormir de verdad, con el cuerpo entregado al colchón y la luz del alma, porque la justicia hecha con silencio y pruebas vale más que cualquier ruido, y la mayor justicia era demostrar a ellos y a mí que nunca fui débil. He sido demasiado buena durante demasiado tiempo, pero incluso el corazón más abierto aprende a cerrar la puerta. Saber, hay un momento en el que nos damos cuenta de que hemos perdido mucho tiempo, dinero, paz, pero lo que queda, eso es lo que realmente importa. Y en medio de este caos, algo permanecía, y se mantuvo firme, porque un día, muy cerca, una manita llamó a mi verja, y cuando lo abrí, mis ojos no podían creer lo que veían. ¿Puedes creer que, incluso después de todo, la vida aún me deparó una última sorpresa, de esos que cambian todo sin tener que decir una palabra? Y estaba ahí, que mi corazón, cansado, volvió a latir de forma diferente. Me despierto cada día con el sonido de los pájaros y el olor a café que me paso a mí mismo, tranquilamente, solo para mí. El tiempo es diferente ahora, ya no corre empujado por la urgencia de los demás, camina a mi lado, como un viejo compañero que, por fin, ha aprendido el ritmo de mi paso. En la biblioteca de Octavio Paz, encontré más que libros, encontré voces que no me juzgan, silencios que acogen y historias que, como la mía, llevan cicatrices. En el grupo de lectura, leí en voz alta crónicas que me recuerdan a la chica que era, a la mujer por la que luché por ser, a la madre que me di cuenta de que era, hasta dónde me dejaron. Mi jardín trasero también se convirtió en otro. Los pimientos siguen ahí, pero ahora comparten espacio con bugambillas que trepan por las paredes como esperanza, y girasoles que parecen recordarme cada día que incluso lo que nace inclinado puede crecer mirando al sol. Y el sol, este nunca me ha fallado. Incluso en los días más nublados dentro, venía, tímidamente, por la rendija de la cortina, como diciendo, Francisca, todavía hay mañana. Volví a escribir, rescaté mi diario, el que abandoné en 1993, justo después de que Daniel aprobara el examen de ingreso. Pensé que ya no lo necesitaría, pero hoy, él es mi testigo. Escribo sobre los días, sobre los olores de la cocina, sobre la paz de escuchar mis propios pensamientos. Escribo para mí misma, y escribo para alguien muy especial. Porque hace meses terminé una carta que guarda dentro de la caja de costura de mi madre, envuelta con una cinta azul. Es para mi nieto, la recibirá cuando cumpla 18. Ahí, no hay rencor, tiene historia, es cierto, hay amor ese tipo que sobrevive incluso cuando se lo arrebatan. No espero más llamadas, ni visitas, ni perdones. Espero el olor del café por la mañana, el sonido de la tetera pitando, el momento en que me siento en la silla del balcón y veo cómo la calle se despierta. Espero a que el tiempo haga su trabajo, como siempre, porque solo él sabe qué planta cada uno, qué cosecha y qué quedará por recordar. Y es curioso cómo cambiamos. Antes, le pedí a Dios que olvidara. Hoy os pido que recordéis. Recuerda cada detalle, nunca más dudar de la fuerza que vive dentro, porque ahora lo sé, nadie me derribó, solo intentaron bajar mis ojos,
y aprendí, volviendo a mirar hacia arriba. Pero, ojo, lo que realmente me conmovió, lo que me hizo entender que no todo está perdido fue lo que ocurrió aquella mañana de sábado, cuando volví del mercado con una bolsa de tamarindo y otra de limón. Te lo juro, parecía otro día normal, pero estaba ahí, en ese momento, que vi una escena que me desarmó. ¿Quieres saber qué era? Bueno, espera, porque fue en esta última curva del camino cuando mi alma se sorprendió. Otra vez, me pasó cuando volvía del mercado, con mis bolsas y mi paso lento. Vi, al otro lado de la calle, esa cabecita que reconocería en cualquier multitud, mi nieto, solo, sentado en la acera de la vieja panadería, me miró, y en ese segundo, sus ojos hicieron la pregunta que su boca aún no sabía cómo formular. Crucé la calle, me arrodillé con fuerza frente a él y le pregunté, ¿recuerdas a tu abuela? Asintió y me abrazó sin decir nada. Nos quedamos allí, abrazados en silencio, como si todo el tiempo nos hubiera estado esperando ese momento. No dije nada sobre el pasado, él tampoco, simplemente sentía que mi corazón, aunque remendado, seguía sabiendo amar. Después de eso, seguimos con nuestras vidas. Volvió a casa, y yo, a mi balcón. Nunca nos prohibimos volver a existir. Mariana desapareció para siempre. Dicen que Daniel se fue a trabajar al campo, lejos de la mirada del vecindario. Nunca me buscó, y no fui a por ello, porque, hoy, ya no llevo culpa, llevo claridad. Me alegro el día con una rutina sencilla, té de manzanilla, paseos por la plaza, una conversación con doña Estela y las lecturas grupales en la biblioteca. Cuando regreso a casa, me recibe mi bugambilla, que creció como yo silenciosa, pero con color. A veces me paro frente al espejo y digo en voz baja, estaba bien, me olvidaron, pero ahora, soy libre. Esta frase me acompaña, como una oración, porque la libertad, hija mía, no es gritar, ya no hace falta explicarlo. Es poder dormir con la conciencia tranquila, aunque la casa esté vacía. La mayor lección que aprendí en esta vida fue que el amor sin respeto se convierte en prisión, y que no es falta de amor para protegerte, es amor propio. Durante mucho tiempo pensé que ser madre era darlo todo. Hoy lo sé, ser madre también es saber cómo parar, saber cómo mirar a tu hijo a los ojos y decirle, no así. Y eso es lo que quería dejar aquí para vosotros, que escuchasteis mi historia hasta el final. Si en algún momento te tocó el corazón, si te recordó a tu madre, a tu abuela o incluso a ti mismo, gracias por quedarte, gracias por escuchar a una anciana decir sus verdades. Tu ejemplo en este video es como un abrazo fuerte en silencio, y tu suscripción aquí en el canal es la invitación a hablar de nuevo en la próxima cafetería. Dime en los comentarios, ¿dónde me estás escuchando? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, y activa la campana, querida. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.